Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este primer podcast y muy probablemente puede que sea el único, pero pues eso no nos debe detener, así que vamos a iniciar y pasar un buen rato aprendiendo cosas muy interesantes. Ahora, para todos los que nos están escuchando ahí en casa, que pues no es como que tengan de otra, ¿no? Ahora que si no están en su casa, eso sí está muy mal, ¿eh? Está muy mal que no se estén cuidando. Pero como no es el caso de ninguno de ustedes, todo está perfecto. Así que pongámonos bien cómodos en sus asientos. Tomen su rúbrica de evaluación, procurando tachar muy bien este espacio que hice excelente. Y pues vamos a iniciar, así que vamos a pasar a nuestra primera sección titulada El Cuentacuentos. En esta sección básicamente pues les contaré un cuento, ¿no? No es muy difícil de entender. Ya sabemos que el cuento es un género literario narrativo. Yo creo que todos hemos escuchado uno antes de dormir, ¿no? Que tenemos a nuestra mamá una hora sentada al lado de nosotros contándonos una historia que muy probablemente le sucedió a ella, pero transformada a animales del bosque. Este cuento también es de animales del bosque, pero les dejará un bonito mensaje. Así que iniciemos. Había una vez 3 ciervos que vivían en un bosque repleto de árboles y especies que hacían de este un lugar megadiverso. Lucas, Todd y Thomas eran hermanos y hacían todo juntos. Caminaban juntos, bebían agua juntos, incluso dormían juntos. Frecuentemente eran visitados por humanos a los que ellos definían como seres muy extraños que caminaban en 2 patas y hablaban una lengua muy diferente a la de ellos. ¿Se han dado cuenta de que esos seres plantan más árboles de los que ya hay aquí? ¿Les faltará un tornillo?, exclamó Todd. A lo que Lucas respondió: pues igual y les gustan mucho, tú déjalos. En realidad esas personas eran ecologistas que querían reforestar el bosque para contrarrestar la tala desmedida en otras áreas. Pero había otro grupo de personas encargadas en hacer un centro comercial en esa área. Un día y sin previo aviso, un cazador terminó con la vida de Todd. Sus hermanos quisieron hacer algo por él, pero ya era muy tarde. Desde ese momento los asesinatos ocurrían casi diario. Al cabo de un mes ya quedaban muy pocos animales. Desde que Todd se fue, nada ha sido igual que antes, dijo Lucas. Y tenía razón, ya que el gobierno había aprobado la construcción de dicho centro comercial. En ese momento, el sonido de un árbol cayendo estremeció a los animales. Se trataba de una máquina de talar que abría espacio para la construcción. De un momento a otro el bosque se encontraba en llamas. ¡Corre, Lucas, corre!, gritaba desesperadamente Thomas, pero desgraciadamente el fuego fue más rápido y los alcanzó dejándolos sin oxígeno. Un día después despertaron en una asociación que curaba a los animales y los enviaba a lugares seguros. Ellos sabían que sus vidas jamás volverían a ser igual y que ese ser extraño de 2 patas llamado humano les había arrebatado su hogar. Esperemos que este cuento haya sido de su agrado, que reflexionen sobre lo que en verdad nos pertenece. Pero ya nos pusimos medio tristes con este cuento, así que vamos a pasar a la siguiente sección titulada Hablando con los griegos. Vamos a ver, todos conocemos el término calentamiento global, ¿no? Yo creo que es el término más popular de los últimos años. Todos hemos dicho alguna vez esa palabra, pero como nos encontramos hablando con los griegos, vamos a ir un poco más a fondo con su significado etimológico. Tenemos que calentamiento viene del latín calere, que significa calentar, y global formado de raíces latinas. Sus componentes son glogus, que significa masa compacta, más el sufijo al. El proceso del calentamiento global inicia desde las emisiones de gases de efecto invernadero, o como se dice originalmente en latín, caos, que significa sustancia sutil, effectus, que proviene del latín y significa completar, y por último hibernus, que proviene del latín y significa estación del invierno. Este último, por lo visto, como que no cambia mucho. Pero bueno, después estos gases trascienden hasta la atmósfera, o como diría una persona de la antigua Grecia, atmos, que significa vapor, y esfera, que significa, pues, esfera. Entonces, como los gases están ahí, crean una capa que hacen que los rayos ultravioleta que entran a la Tierra, o rayos proveniente del latín, que significa varilla puntiaguda, reboten en la Tierra, entonces no los deja salir, y paulatinamente esto hace que incremente la temperatura de la Tierra, o como diría un romano, temperare terra. Pero para que ustedes también lo puedan entender, temperare significa mezcla de aire, terra significa seco, y los dos provienen del latín.
Entonces, vamos a cuidar la Tierra evitando las emisiones de estos gases. O sea, piensen en una persona golpeándose en la cara. ¿Ya? Pues así nos vemos nosotros emitiendo esos gases. Para que le quede más claro, se los digo en latín. Emitere significa arrojar hacia afuera. Entonces nosotros no arrojemos hacia afuera. Nos haremos un gran favor mutuo. Pero bueno, vamos a pasar a la siguiente sección de este podcast llamada Filosofando Ando. Los perros son animales muy particulares, son animales que se rigen por su propio instinto. Su instinto les dicta, tengo que comer, tengo que defecar, tengo que procrear. Pues bueno, hace mucho tiempo, por ahí del siglo IV a.C., existió una persona llamada Antístenes, que creó una escuela llamada la Escuela Cínica. Bueno, los integrantes de esta escuela se dedicaban a eso, a seguir una idea de actuar como perros. O sea, no iban por ahí en cuatro patas y ladrando, pero sí defecaban donde ellos querían, orinaban donde ellos querían, pero lo más importante era el pensamiento que ellos tenían. Una persona muy importante cuando de la escuela cínica se trata es Diógenes de Sinope, ya que él tenía una ironía que expresaba con cualquier persona, como decir lo que pensaba sin ningún filtro y sin importar la clase de persona que fuera o a la clase social a la que perteneciera. Pero hoy nos vamos a enfocar en que él era pobre, él era un vagabundo, pero lo interesante es que él transformó eso en una virtud. Él llevaba consigo 3 cosas: un bastón, un manto para cubrirse y un jarro. Un día vio a un niño que tomaba agua de sus manos, entonces dijo, pues no necesito el jarro, así que se deshizo de él. Nosotros vivimos en una sociedad de consumo, en donde el capitalismo, con ayuda de los medios, nos hace experimentar un sentimiento de necesitar cualquier cosa que nos venden. Y mientras nosotros consumamos, las empresas van a seguir produciendo, y eso hace que exista mucha contaminación, ya sea generando gases de efecto invernadero, o también que muchas de las cosas que nos venden y que compramos no tienen una vida muy larga, y eso va a parar a los mares, contaminándolos. Así que ahora más que nunca, y como ciudadanos del mundo, hay que tener un pensamiento como el que tienen los cínicos. Los cínicos dicen que a veces adquirimos cosas que no necesitamos para aparentar algo que no somos y para impresionar a alguien que muy probablemente ni siquiera nos cae bien. Entonces vamos a obligar a las grandes empresas a que bajen sus producciones, dejando de adquirir cosas que realmente no son esenciales en nuestras vidas o que pueden contaminar a nuestro planeta, ya sea extrayendo materiales, acabando con biodiversidad o terminando con vidas de seres vivos. La mayoría de veces no necesitamos las cosas, solo hay que aprender a vivir sin ellas. Pero bueno, ahora es tiempo de pasar a nuestra siguiente sección titulada La estadística ecológica. Ya hemos hablado un poco de la importancia de cuidar al medio ambiente y sobre las acciones que como ciudadanos del mundo podemos tomar para cuidar de este. Pero ahora vamos con datos reales, de cómo hemos aportado para que hagamos de este mundo un lugar mejor. Sabemos que hay diferentes formas de restaurar el planeta, como la reforestación, la limpieza de las playas, las formas del gobierno para disminuir las emisiones de CO2, etc. Por ejemplo, aquí tenemos unas estadísticas del Plan Nacional de Reforestación en México. Del 2007 al 2018, el año con más reforestación fue el año 2008, con 179.322 hectáreas reforestadas. Y el año con menos fue el 2017, con solo 29.843 hectáreas de reforestación. Si nos damos cuenta, es un número muy diferente al primero. Así que mejor vamos a irnos con la media de hectáreas reforestadas del año 2007 al 2018. La media sería de 90.390. Esto quiere decir que del 2017 al 2018 se ha reforestado un promedio de casi 100.000 árboles por año. Esto a mi parecer es un buen número, considerando que al año se talan entre 50.000 a 60.000 árboles. Claro que sería mucho mejor no tener que talar ninguno, pero si podemos contrarrestar ese número con la reforestación, para mí pues está bien. También aquí tenemos que en el año 2016 se registraron 211 brigadas para la limpieza de las playas, siendo este año uno de los años con más concentración de contaminación en las playas desde el 2010, algo un poco contradictorio. Las áreas en metros cuadrados limpias fueron 5.411 en 2010, 2.249 en 2011,
3.784 en 2012, 1.367 en 2013 y 2.861 en 2014. Entonces la mediana aquí sería de 3.784. Como sea, tenemos que seguir cuidando las playas, ya que de ser así no las tendríamos que estar limpiando seguido. Ahora, otras estadísticas dicen que el 60% de infracciones levantadas en la Ciudad de México son a automóviles que no respetan el programa Hoy No Circula, este programa para disminuir la contingencia ambiental. También hay infracciones por estacionarse en lugares prohibidos, no atacar los señalamientos de tránsito, pero la infracción que más se repite, o también podríamos decir la moda, son las infracciones por no acatar las medidas de contingencia. Así que mejor, cuando nuestro carro no circule, pues vámonos caminando, ¿qué nos cuesta? Vamos a pasar a la siguiente sección titulada Los pueblos de nuestro país. Esta sección me gusta mucho porque yo me considero una persona bastante patriota. Tristemente hay gente con el estereotipo de que si eres de piel blanca eres mejor y cosas así. Tampoco falta el mexicano que dice, pues mi abuelo era español y mi abuela era libanesa, entonces soy parte español y parte libanés. Pues sí, pero naciste en México y eres mexicano. En cada uno de nosotros corre al menos una gota de sangre indígena y hay que estar orgullosos de eso. Pero hay que meternos un poco más a fondo con nuestros orígenes. Una etnia o un pueblo indígena es un grupo de personas que comparte rasgos lingüísticos y culturales. En los pueblos indígenas se habla diferentes dialectos e incluso, aunque sea el mismo dialecto, puede llegar a variar dependiendo de la zona geográfica. En México, la mayor parte de los pobladores hablamos español, pero además de este idioma se hablan otras 68 lenguas que pertenecen a la gran variedad de pueblos indígenas o etnias históricas prehispánicas. Una de las más destacadas son los mayas, que se desarrollaron en la península de Yucatán, los nahuas, que radican en estados como Hidalgo, Puebla, Estado de México, etc., los zapotecos en estados como Oaxaca y Veracruz, entre otros muchos. Existen leyes que ayudan a preservar los derechos de los pueblos indígenas. Una de ellas, a mi parecer la más importante, es la de reconocer y preservar los derechos, la lengua, la cultura, la identidad, la integridad de sus tierras y las formas específicas de organización de los pueblos y las comunidades indígenas. Para mí esta ley que los protege es muy importante, ya que en los últimos años se han dado a conocer noticias de que muchas de las lenguas indígenas están desapareciendo y pueden extinguirse. Por ejemplo, en México somos alrededor de 15 millones de habitantes, y de esos 15 millones solo el 7% son pertenecientes a una lengua indígena. La verdad es muy poco a comparación de todos los habitantes que hay. A mi parecer, la globalización se ha encargado de que sea esencial la enseñanza de otro idioma, ya que ahora para tener un mayor campo de trabajo necesitas hablar otro idioma gracias a la globalización. Ahora en vez de aprender una lengua en la escuela, aprendemos otro idioma como inglés, francés, italiano, etc. Debemos preservar las lenguas indígenas ya que son parte de nuestro patrimonio. Es la base de nuestra cultura y hay que preservarla. Tenemos otra sección que lleva por nombre ¿Qué haríamos sin el agua? El agua es lo más esencial que tenemos en este mundo. Literalmente a cada lugar que vamos tenemos presente el agua. Literalmente a cada lugar. Y con justa razón porque todos los seres dependen de ella. Desde el más pequeño hasta el más grande. El agua se compone por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Y la tenemos presente en los 3 estados de la materia. Es el único elemento que está presente en esos 3 estados. La podemos tener líquida, la podemos tener sólida con los hielos, la podemos tener gaseosa cuando es vapor. Lamentablemente el hecho de que sea un recurso tan necesario y tan extraordinario también ha sido causa de que sea un recurso sobreexplotado. Un humano gasta aproximadamente 300 litros de agua al día, según el Servicio Ecológico de los Estados Unidos. Eso se convierte en un aproximado de 130,000 litros de agua al año por persona. Esas son cifras que a mí me dan miedo. Existen demasiadas formas de cómo se contamina el agua. Las primeras son las formas naturales, como la ceniza volcánica. Pero, por desgracia, la mayor parte de contaminantes, como siempre, van a venir de actividades humanas. Actividades como la liberación de aguas residuales y contaminantes que conducen a los ríos subterráneamente y al final desembocan en el mar. O por las emisiones de CO2, que al concentrarse en la atmósfera, al momento de llover, la lluvia se convierte en lluvia ácida. Y esto tiene por consecuencia la acidificación de los mares.
También una de las cosas que contaminan demasiado los mares son todos los desechos plásticos, ya que también terminan con muchas vidas de seres vivos. Muchas empresas siguen sin tomar medidas. Por ejemplo, Coca-Cola ha sido muy criticada por seguir desarrollando envases de plástico que van a parar al mar. Así que existen leyes que son dedicadas a proteger los mares, como la ley que dice que no se podría realizar aplicaciones de agua donde implique el consumo de la misma. Pero, ¿cómo sabemos si las empresas están acatando estas indicaciones? Puede que existan empresas que por vender no obedecen las indicaciones para el cuidado del agua. Y lo peor es que nosotros les compramos sin saber. Entonces, el gobierno sí está cumpliendo su parte de crear estas leyes, pero ¿en realidad se está cerciorando de que sean practicadas? El problema, como siempre, será el consumo y el capitalismo. Y es nuestro deber cambiarlo. Pero bueno, así que es hora de cambiar a nuestra siguiente sección que lleva por nombre ¿Qué te estás llevando a la boca? Ok, todos nosotros queremos tener una vida saludable, ¿no? Bueno, algunos más que otros, pero los que se alimentan sanamente, hacen ejercicio, ¿realmente están llevando una vida saludable? Supongamos que por la parte del ejercicio sí, pero lamentablemente en la actualidad no es imposible, pero sí es difícil e incluso algunas veces es hasta caro poder alimentarnos de una forma correcta, ya sea por la contaminación o por los mismos errores humanos. La mayor parte de los alimentos contaminados son contaminados a causa de metales pesados alojados en la corteza terrestre, metales como mercurio, plomo, cadmio y aluminio, que son procedentes de la industrialización global, o sea, todo viene de las empresas. O también por los plaguicidas. Estos suponen un factor muy importante en la contaminación de los alimentos, porque aunque no son aplicados directamente en los alimentos, pero son aplicados en los cultivos, que vendría siendo lo mismo o hasta peor. Ya que alimentos como verduras, frutas y hortalizas son altamente contaminados, y esto es demasiado peligroso para nuestra salud. Alimentos contaminados con sustancias como bacterias, virus, parásitos o sustancias químicas pueden llegar a desarrollar hasta 200 enfermedades, estando en nuestro organismo. Enfermedades desde una simple diarrea hasta llegar a padecer un cáncer. Un dato que compartió la OMS, la Organización Mundial de la Salud, es que enfermedades como la salmonelosis o enfermedades gastrointestinales enferma a más de 500 millones de personas y mata a más de 350,000 al año. Así que traten de comer la menor cantidad de comida procesada que puedan. En realidad no se imaginan la cantidad de conservadores y químicos que tienen esas comidas. En la medida de lo posible cultiven las verduras que van a comer. Y si las van a cultivar, asegúrense de que sean regadas con agua alcalina o agua de garrafón, ya que muchas veces por las emisiones de CO2 que se concentran en la atmósfera, la lluvia que cae es ácida y eso afecta en las verduras que nos comemos. Así que hay que cuidarnos, es nuestro deber mantener nuestra salud en buen estado y hacer algo por nuestro planeta porque pues va de la mano. Eso sería todo por esta sección, así que vamos a pasar a una sección titulada ¿Qué pasaría si? En esta sección me he transportado al año 2101 y me doy cuenta de que absolutamente nada es igual, todo ha cambiado. Y lo peor es que ha cambiado para mal. En primera, he despertado en un parque. Lo sé porque vi un letrero que anuncia que ahí es un parque, o por lo menos antes lo era. Solo hay pocos árboles y la mayoría están secos. Como desperté en un lugar muy apartado de mi casa, lo primero que quise hacer fue visitar mi casa. Pero al llegar me encontré con que ya es una zona industrial que compró el gobierno. Después me dio demasiada hambre, así que me aproximé al primer supermercado que vi. Pero al entrar me encontré con demasiada tecnología. En primera, ya todos los autos que vi estacionados eran autos eléctricos. No logré ver ningún auto con un motor de combustión. Entrando al supermercado me pregunté qué habrán hecho con tanta gente desempleada porque ya no había cajeros. Solo eran unas máquinas gigantes donde metías los productos que te querías llevar y listo, solo pagabas y te los podías llevar. Era más práctico, pero extrañaba a los cajeros. También me causó curiosidad la cantidad de cosas que se pueden imprimir. Literalmente había impresoras que te imprimían comida. O sea, no te imprimían tu lasaña ya hecha, pero sí te imprimían fruta, verdura, porque según habían desarrollado células madre para imprimir cosas. Después me doy cuenta de que una gran cantidad de familiares ya han muerto a causa de tanta contaminación.
La calidad del aire en algunos lugares es tan mala que tienes que usar cubrebocas obligatorio diario. Una de las cosas que más me dio tristeza es la gran cantidad de animales que se han extinto, a causa del calentamiento global, claro. Y porque los humanos hemos destruido su hábitat natural. Después de tanto tiempo de ahí, regresé a mi preciado y lleno de virus 2020. Fue un escenario en parte impresionante por la cantidad de tecnología que había ahí y las cosas innovadoras, pero también sentí muy feo el ver un planeta devastado. El tiempo se nos está terminando y si no hacemos nada va a empeorar. Pero bueno, lo bueno que fue una imaginación. Tenemos 2 secciones en otros idiomas, así que vamos a pasar a esta sección titulada Il est temps de travailler. Notre planète en ce moment est dans un état critique, car de nombreux polluants ont fait en sorte qu'il y a des choses comme le réchauffement climatique, les concentrations de CO2, entre autres. C'est pas que nous allons utiliser pour créer des échos de solutions qui aident notre planète à s'améliorer. La première solution consiste à ne pas laisser les choses s'activer quand elles ne sont pas prises en charge. Par exemple, que nous sortons de la maison, nous laissons souvent des choses allumées, comme la lumière, la télé, la machine de laver, etc. Alors on la laisse allumée. Cela générait trop d'énergie. Donc les centrales électriques travaillaient 2 fois plus, produisant de la pollution parce que les centrales produisent du CO2 et cela générait plus le réchauffement climatique. Une autre solution serait que nous marchions plus long, car partout où nous allons, nous voulons aller en voiture et tous les rats émis par les automobiles sont très nocifs. Et les voitures électriques ont besoin d'énergie des plantes pour pouvoir être chargées. Alors on marche pour aider notre planète. Nous aidons nos membres aussi l'achat de nombreux aliments transformés ou avec des conservateurs sont très nocifs pour notre santé et pour le monde car ils sont produits en grande quantité et pour que les aliments croissent rapidement. Les remplaçants des substances chimiques qui contaminent le sol et notre organisme. Nous devons donc nous mettre au travail pour que toutes ces solutions écologiques soient pratiquées. Passons maintenant à notre prochaine section intitulée We Have to Take Care. In this section, we will tell a story that I hope will never happen in real life. In a world not too far away, there were a lot of companies very large. These companies were in charge of creating many things, but the important thing was not that. The important thing was that they occupied many resources of nature, very important, and that they were not renewable. Things like fossil fuels, nuclear energy, and minerals. These resources were used in such things as the processing of electronic products, such as cell phones, computers, screens, etc. These minerals were removed from mines at a very large depth, and this also made that the people who went down the mines died, and all for a salary that was not very good. Another resource like the oil was over, because they had to go down too much to extract it, and it was too dangerous, so the petrol cars went out and only electronic cars could be used. Now it was the same to buy a car to buy a cell phone, as the elements with which they had each time were more difficult to get. It could be said that this also brought good consequences, as thanks to the fact that LP gas
was very scarce, renewable energies, and sunlight become stronger, doing good for the environment. Unfortunately, most of the things mentioned in this story are bad things. So we still have the power to change this. We have to avoid the constant use of non-renewable energy and start using other types of energy. This is our world, and you have to do something for it before it's too late. There will be all these sections entirely in English, and I hope it was have been to you liking. So let's switch to our Spanish language. Y bueno, ahora sí entramos a nuestra última sección de este podcast titulada El cambio climático. El cambio climático, como su nombre lo dice, es la variación del clima en el planeta Tierra generada por el ser humano. Eso significa que si vives en la Ciudad de México y te vas de vacaciones a la playa y sientes como más calorcito, eso no se considera cambio climático. Todos los términos van ligados. Primero, el clima cambia por acciones del ser humano. Este cambio climático es producido por el proceso conocido como efecto invernadero, que provoca el llamado calentamiento global. Ya hemos platicado de qué genera el calentamiento global. Así que ahora hablaremos de lo que produce el cambio climático. Cosas como un desfase de las estaciones del año, como que el otoño dura más. Sin duda, una de las cosas más alarmantes que esto trae es que casi todos los ecosistemas están cambiando, y están cambiando para mal. Como que los glaciares se están derritiendo, dejando sin hogar y sin vida a muchos animales que desarrollaban en ese ecosistema. El calor está provocando que la temperatura del océano suba, y también sube su nivel. Desde la revolución industrial, estas estadísticas han subido, pero claro que las fábricas y las grandes industrias no van a aceptar a deshacerse de su fuente de ingresos. Ellos, con que tengan su bolsillo lleno, dicen yo me lavo las manos y todo listo. Incluso, lamentablemente, existen grupos de personas que afirman que el cambio climático es una conspiración del gobierno, e incluso modifican sus autos para que contaminen más en una forma de protesta. Y por supuesto que esto conlleva muchos problemas sociales y políticos, porque esto es real, y si no hacemos nada, vamos a acabar con más especies de las que ya hemos terminado. Así que no dejemos que sea tarde, y hay que empezar a actuar. Cada vez los buenos somos más, y esos más somos los que vamos a actuar. Podemos empezar a actuar no consumiendo productos de empresas contaminantes, utilizando lo menos posible las energías no renovables, tener un pensamiento menos consumista en general y simplemente cuidarnos a nosotros. Espero que les haya gustado este podcast dedicado al medio ambiente y que haya pasado un buen rato. Yo soy Emiliano Castañeda Hurtado y hasta luego.